Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con la cuarta edición de cómo crear o ajustar tu propia táctica. Una serie que desde que llegó al canal muchos suscriptores me han pedido videos de sus alineaciones preferidas. Y la más comentada en los videos anteriores de esta serie sin dudas que fue la 5-2-3. Y es por ello que en esta ocasión hablaremos de esa alineación. Para refrescarles un poco la memoria, en este tipo de videos no hablamos específicamente de una táctica, sino de cómo crear su propia táctica a partir de ciertos consejos. Es decir, que dependiendo de la alineación del video, les recomendaré qué cosas se pueden usar y cuáles no, qué opciones deben tener en cuenta y en qué los beneficia determinada presión, estilo y velocidad, además de también orientarlos en las tácticas en línea. Así que espero que esto les sirva de muchísima ayuda y le den un gran apoyo al video. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp, así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces a hablar tanto de la 5-2-3A como de la 5-2-3B. Y como introducción, decirles que hablamos de una alineación que hace tiempo que ha tomado muchísima fuerza tanto a nivel competitivo como a nivel general de OSM. Y esto se debe a que es una alineación que con muy poco puede generar muchísimo pero muchísimo daño al rival. Hablamos de una alineación altamente efectiva y que muchos consideran la más complicada de enfrentar en OSM, por ese mismo factor. Sin importar lo que estés jugando, si un rival te juega con 5-2-3 contraataque, siempre será un adversario difícil de vencer. Esto también se debe a que es una alineación que se puede mostrar muy fuerte ante todas las alineaciones del juego. Lo único que suele complicar a esta alineación generalmente no es una alineación sino un plan de juego, como lo es el juego de pases. Pero dejando eso de lado, la 5-2-3 es una opción ideal para aquellos a los que les gusta atacar, pero también a los que les gusta tomar ciertos recaudos defensivos para sus partidos. Obviamente, como toda alineación y táctica, puede tanto ganar como perder, pero considero que siempre se mantiene en competencia, ya sea con muy poco valor de equipo o muchísimo más que tu rival. También se destaca por ser una alineación que no necesita tanto de las posiciones específicas, ya que no requiere mucho de esos plus extra para rendir de gran manera. No obstante, como no es difícil conseguir sus posiciones, yo siempre les recomendaría completar un 11 de posiciones específicas. También recordarles que si pueden sumar el plus de nacionalidad para intentar buscar aún más efectividad, muchísimo mejor, sobre todo para torneos más competitivos. Y por último cerramos la introducción con el tema de los especialistas, donde les recomendaré lo de siempre. Como capitán lo mejor es que lo sea su jugador más veterano y que sea defensa. Para penales y tiros libres lo ideal es que lo sea alguno de sus tres delanteros, de preferencia el de mayor media. Y para los tiros de esquina lo ideal es que lo sea el mejor de los dos mediocampistas que tengan. Bien, después de esta introducción o recordatorio de la alineación, vamos entonces a hablar en detalle sobre las avanzadas que se pueden usar en la 5-2-3. En primer lugar, tenemos que hablar del plan de juego donde tenemos 5 opciones, siendo la mejor opción, sin lugar a dudas, la del contraataque, ya que es con la que mejor funciona y con la que más efectividad tiene. Además de que estratégicamente es la que mejor se complementa con el posicionamiento de los jugadores. Las demás opciones sinceramente no las recomendaría tanto, pero sí es verdad que pueden o bien han funcionado en ocasiones tanto con balones largos como con tiros desde lejos. Son opciones medianamente viables, pero teniendo al contraataque es sin dudas mejor optar por esa opción. Y lógicamente el plan de juego de pases y juego por las bandas no son recomendables para esta alineación, porque no resultan competitivas más allá de que te puedan funcionar en alguna liga pública o de menor nivel. De igual manera, y como digo siempre en estos videos, más allá de estas recomendaciones, lo que determina completamente si funcionan o no estos planes de juego serán las avanzadas de las que hablaremos más adelante. Bien, en el tema agresividad, aquí básicamente recomendaré lo de siempre, dependiendo lógicamente del árbitro del partido. Entonces aquí podrán usar brusco para los jueces verde y celeste, agresivo para los jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso para jueces rojo. También remarco que aquí pueden optar siempre por usar mayor o menor agresividad dependiendo de la presión que se utilice, pero muchas veces igualmente podemos recibir una expulsión que puede ser innecesaria, así que para duelos en inferioridad
recomendaré mantener más agresividad si queremos arriesgar, pero para duelos donde somos superiores o parejos, considero que no habrá necesidad de arriesgar, así que allí recomendaré optar por la opción con la menor agresividad mencionada anteriormente. Bien, en las tácticas en línea tendremos varias opciones para la 5-2-3. Entre las más utilizadas tenemos, en primer lugar, la de apoyar medios a la defensa, que considero en la mayoría de alineaciones la opción más confiable y equilibrada. En cuanto a las demás opciones, tenemos en segundo lugar la de utilizar el doble apoyo tanto de delanteros al medio como medios a la defensa. Y en tercer lugar estaría la de mantener a todos en su posición. Estas dos últimas pueden servir bastante bien, pero depende más del valor de equipo o de si jugamos de local o visitante. Pero en líneas generales, estas tres opciones son muy recomendables dependiendo del caso específico, y vuelvo a mencionar que muchas veces es mejor tocar estas opciones antes que las avanzadas si es que ven que les falta efectividad. Y lógicamente las combinaciones no mencionadas las considero uno o dos escalones por debajo de estas opciones. Bien, nos metemos ahora en las avanzadas y aquí hablaré en detalle de cada posibilidad y sus combinaciones según mi experiencia con la alineación. Bien, iniciamos con la presión de 0 a 19, sin presionar o con muy baja presión. Una opción bastante utilizada en esta alineación, sobre todo para aquellos a los que les gusta arriesgar con la agresividad. Una interesante alternativa que se puede utilizar tanto de local como de visita y que en mi experiencia aporta a la efectividad de la combinación táctica. De 20 a 39 está la defensa profunda, una presión siempre recomendable para este tipo de alineaciones por su seguridad defensiva. Destaca por su buen rendimiento ante tácticas de pases y de banda sobre todo, pero funciona muy bien ante todos los planes de juego, siendo una gran opción que se combina sin problemas con varias opciones de estilo y velocidad. De 40 a 59 tenemos la presión equilibrada, de las más usadas en todo SM, ya que rinde prácticamente en todo tipo de alineación. Es una opción muy confiable tácticamente y que ante la duda siempre será de las más recomendadas, tanto para una combinación ofensiva como defensiva. De 60 a 79 pasamos a cerrando espacios, una de las presiones que personalmente hasta antes del 2024 prácticamente no la había probado, pero tras usarla muchísimo, sin duda alguna que la considero una gran opción teniendo su plus en el aspecto ofensivo, ya que considero que otorga una buena efectividad, más aún que las dos presiones mencionadas anteriormente. Eso sí, a veces le puede costar desde lo defensivo, que es donde las dos anteriores muestran mejores condiciones. Igualmente no deja de ser una presión que tiene sus fachas tanto muy positivas como negativas, y es por eso que generalmente suele estar por detrás de la opción del balanceado y la defensa profunda. Y por último está la presión alta de 80 a 100, una opción que alguna que otra vez he utilizado buscando algo más ofensivo y efectivo, pero dado que considero que la presión de cerrando los espacios hace mejor ese trabajo, no recomendaré esta opción, aunque igualmente pueden probarla si quieren sacarse las dudas de su rendimiento. Bien, pasamos ahora a las opciones de estilo y empezamos con la opción de 0 a 19, que es asentamiento o encerrados, una opción bastante utilizada en este tipo de alineaciones y que rinde muchísimo con el plan de juego del contraataque, siendo la segunda mejor opción para la alineación. Aporta tanto en lo defensivo como en la búsqueda de efectividad, ya que lo normal sería que se remate poco en el partido, aunque lógicamente la efectividad dependerá de las demás combinaciones de avanzadas. De 20 a 39 tenemos el estilo defensivo, la opción más utilizada y más recomendada para este tipo de alineaciones. Es una opción segura, lógica y confiable. La duda como siempre recaerá en qué número específico usar, pero la considero la mejor opción para la 5-2-3. De 40 a 59 tenemos el estilo neutral, una opción más ofensiva que dependiendo del caso se puede utilizar buscando algo más de dominio o más remates, pero personalmente no me parece que cambie rotundamente en relación al estilo defensivo, así que no es una opción muy recomendable, quizás solo en condición de local y dependiendo del caso específico. De 60 a 79 tenemos el estilo ofensivo, una opción que personalmente no la voy a recomendar por ser contradictoria y contraproducente para la alineación, y si bien puede combinarse bien buscando algo similar a una 4-3-3 pero más defensiva, creo que les costará más encontrar la combinación ideal para que funcione bien. Igualmente, si alguien la quiere probar, como consejo les diría que prueben con avanzadas de 4-3-3 pero con bandas en vez de contraataque, que alguna vez me funcionó en ligas normales. En competitivo no recomendaría este estilo. Y por último tenemos el estilo de 80 a 100, una opción más arriesgada que la anterior y que para la 5-2-3 la descartaría completamente. Bien, ahora pasamos a la velocidad, donde tenemos como primera opción la de jugar atrás o con muy poca velocidad de juego, de 0 a 19. Una opción que puede servir si lo que buscas es que se juegue poco en los partidos
o que haya pocos remates, y si bien la considero algo inestable, cumple con esa función antes mencionada. De 20 a 39 tenemos la construcción lenta, una opción bastante similar a la anterior, pero que en ambos casos, si lo que buscamos es jugar de contraataque, no terminan de sacarle el mayor beneficio al plan de juego. Son alternativas igualmente desde el lado defensivo, pero que están un escalón por debajo de las siguientes opciones. De 40 a 59 tenemos la opción del juego de posesión, otra alternativa que si bien ha funcionado, tampoco le termina de sacar el mayor beneficio al plan de juego ideal, y no termina de ser lo suficientemente compacta para ser considerada recomendable. Bien, de 60 a 79 tenemos ahora sí la velocidad ideal para la alineación, y lógicamente es la más utilizada en OSM. Sin duda es que la opción de pases rápidos es la que más se adapta a absolutamente todas las alineaciones. Una opción más que lógica y muy confiable para apostar por ella en cualquier combinación de avanzadas para esta alineación. Nuevamente aquí la duda será la de qué número usar, que es algo que siempre se mueve un poco en busca de efectividad y del mejor rendimiento posible. Y por último tenemos la velocidad de 80 a 100, una velocidad que de lógica sería una gran opción para el plan de juego, pero personalmente creo que ha envejecido mal con el simulador, y pese a que considero que pelea por ser la segunda opción viable de velocidad, la mejor opción por lejos siempre será la de pases rápidos. Bien, hasta aquí entonces el tema de las avanzadas. Ya saben que para quienes buscan una táctica específica, en el canal hay opciones de posibles combinaciones, las cuales se las dejaré en el comentario fijado. Pero remarco que el objetivo del video, ya saben que es comentar cada herramienta y dar mi opinión sobre si son viables determinadas opciones y el motivo por el cual lo son o no lo son. Por último, falta hablar sobre el marcaje y el fuera de juego. Por el lado del marcaje, tenemos la opción de que sea zonal o que sea personal. En principio, el juego nos dice que el marcaje personal se debería usar alineando más defensas, a partir de la línea de 5 por lo que se entiende, así que es una opción más que válida si cuentas con una defensa fuerte en relación a los delanteros rivales. No obstante, considero que el marcaje zonal es muchísimo más seguro y más confiable, por lo que si tuviera que recomendar una opción, sería el marcaje zonal. Y por el lado del fuera de juego, por lógica lo mejor será usarlo en no, ya que el offside solo me ha aportado grandes cambios en línea de 3 defensas, así que sin dudas que no recomendaría usar esa opción. Bien, dicho todo esto, en líneas generales las 5-2-3 son alineaciones muy utilizadas a nivel competitivo y a nivel general de OSM, tanto en la comunidad hispana como a nivel internacional. Son alineaciones que aportan tanto a lo defensivo como a lo ofensivo, con su gran efectividad, razón por la cual empezaron a tener más protagonismo en los últimos años. Prueba de ello es que son alineaciones muy buscadas en mi canal y sus videos suelen tener bastantes visitas. Lógicamente, para que la alineación funcione muy bien, dependerá de las combinaciones que finalmente usen, pero cuenta con una interesante variedad de opciones, siendo probablemente la presión la que más se tenga que mover, ya que en estilo y velocidad considero que hay un claro ganador, siendo únicamente la duda la del número específico a utilizar. Obviamente, para intentar construir una buena táctica se necesitan de varias pruebas, pero tranquilamente solo con este video pueden armarse una táctica muy competitiva. Cabe destacar que hay que tener en cuenta los cambios que tiene el juego con cada actualización, que a veces se nota y mucho, y es importante notarlos para saber cuándo ajustar alguna avanzada, en este caso sobre todo la presión. Pero igualmente espero que todos estos consejos les sirvan de mucha ayuda para quienes empiecen el juego, les guste esta alineación o para quienes deseen probarla por primera vez. También les recuerdo que este video será único en el canal para hablar de la 5-2-3, pero a futuro seguiré trayendo nuevas opciones de tácticas como siempre lo hago por el canal. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este tipo de video dejen su buen like, un comentario para difundir más el video y suscríbanse si son nuevos por aquí y les ha servido el video. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este nuevo formato, díganme en los comentarios de qué otras alineaciones les gustaría un video de este estilo y lo más comentado como siempre será el siguiente video. Próximamente seguiremos con más videos por el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.